Muy bien, vamos a comenzar entonces con las actividades académicas que son lo que nos convoca a partir de esta hora. A quienes están en las zonas traseras les invitamos a que se acerquen, a que podamos generar un diálogo más fluido y que ocupemos las sillas delanteras. Quiero saludar a nuestros panelistas de esta mañana. Invitarlos también a que nos acompañen en el escenario. Nuestros panelistas son el profesor Alfonso Torres Carrillo, él nos acompaña de la Universidad Central en Bogotá. Profesor, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, muy buenos medios días. Agradezco a las personas que tuvieron la paciencia de esperar, de haber disfrutado todo lo que ha sido hasta ahora este evento. Yo soy un investigador social y educador popular que, entre otros temas, me ha interesado mucho de la participación social comunitaria y es lo que quiero compartir con ustedes. El profesor Alfonso, el doctor Alfonso Torres, pues ha venido también, digamos, con su experiencia académica, también acompañando procesos de participación en diferentes zonas del país. El doctor Carlos Egio nos acompaña desde la Universidad de Murcia. Bienvenido, doctor Carlos. Hola, buenos días. Bueno, yo quería agradecer a la Gobernación de Antioquia pues la posibilidad de estar aquí, de volver a Medellín, que para mí es algo emocionante, porque de hecho aquí desarrollé mi tesis doctoral hace años y bueno, pues mi trabajo fundamentalmente es con diagnósticos participativos, en eso investigo y en eso, bueno, pues trabajé en su momento tanto aquí en Medellín como actualmente pues estoy desarrollando ese tipo de trabajos en España, ¿no? Y bueno, casi no digo mucho más para que puedan... Muy bien. Doctor Luis Guillermo Patiño, decano de la Escuela de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por esta invitación y por este ejercicio tan importante que se está haciendo desde la Gobernación de Antioquia. Bueno, mis líneas de trabajo han estado representadas básicamente en educación, en la escuela y también un poco en el ámbito de la participación en diferentes espacios y espero poder compartir y aprender sobre todo mucho de los expertos. Perfecto. Y nuestro moderador esta mañana es el señor alcalde de la ciudad de Vicuña, en Chile, Rafael Vera, quien más que un mandatario elegido por elección popular, valga la redundancia, que nos pueda también aportar desde su experiencia todos los procesos de participación que se llevan a cabo en sus ciudades. Retos de la democracia en el siglo XXI, el tema del que conversaremos. Vamos a hablar más o menos 40 minutos y dejamos un espacio para preguntas y respuestas. Señores, adelante, bienvenidos. Partimos. Bueno, darle un saludo cariñoso a todos los que están presentes, tal como lo decía Elmer. Mi nombre es Rafael Vera Castillo, soy alcalde de la comuna de Vicuña, presidente nacional de los municipios turísticos de Chile y presidente de la Asociación de Municipios de la región de Coquimbo. Los retos de la democracia son grandes y hoy día estamos con el mundo de la academia, justamente quien puede hacer una sintonía desde lo que debemos hacer a lo que realmente hacemos. ¿Cuánto falta, profesor Alfonso, efectivamente para abordar de mejor forma estos retos de la democracia, particularmente en Medellín, en la región y en Colombia, pero también en todo el mundo? Sí, yo creo que la mejor respuesta la ha dado ya este evento. Yo estoy muy feliz cuando estuve recorriendo la exposición de experiencias, esa pluralidad de ejercicios democráticos, de participación, tanto desde las juntas de acción comunal como otras organizaciones de ambientalistas, de mujeres, de jóvenes. Entonces eso nos pone de presente que ya hoy pensar la participación, digamos, democrática implica reconocer esa diversidad, esa diferencia. Los premios y reconocimientos también nos confirman ello. Entonces, yo brevemente lo que me gustaría como enfatizar es que, digamos, la construcción democrática debe partir por reconocer esas diferentes prácticas y espacios de participación,
que van desde los más comunitarios, que surgen muchas veces frente a una necesidad inmediata, frente muchas veces a una situación catastrófica, donde se activa esa voluntad colectiva de resolver por ayuda mutua muchas situaciones. Pero también tenemos, como se expresó o se expresa en las exposiciones y en los premios, muchas iniciativas de organizaciones sociales, de organizaciones comunitarias, en las que las personas, en torno a un tema de interés, lo ambiental, la defensa del agua, la educación, pues aunan, digamos, solidaridades y esfuerzos para, digamos, resolver las cosas. 3, también, digamos, las múltiples iniciativas también que surgen, digamos, desde la institucionalidad, desde, en el caso nuestro, con la Constitución del 91, diferentes leyes. Existe una ley de la participación que también, digamos, promueve, respalda iniciativas individuales o colectivas, por ejemplo, para el ejercicio de los derechos y la posibilidad de organizarse para ellos. Y está también, digamos, amparada en este contexto, pues todo este concepto de participación ciudadana que se ha hecho alusión, que vincula, digamos, a los individuos, a los colectivos, como ciudadanos, con el Estado y, digamos, sus proyectos. Entonces yo lo que querría enfatizar es que no podemos pensar hoy la construcción de una democracia participativa si no aunamos y hacemos confluir esos diferentes espacios, actores y formas de participación. Y finalmente, saber o afirmar que la participación tiene que ver con el poder, con el poder más. Entonces, en estas sociedades como las que vivimos, pues ese poder está disperso en muchas formas. Todos tenemos poder, ¿no? No habría que asociar que el poder solamente está, digamos, en los gobiernos. Entonces, la participación nos ayuda a tener más poder. Entre todas, entre todos, ese poder comunitario, ese poder social, ese poder de los movimientos, ese poder del Estado es importante. Y creo que en la coyuntura que estamos viviendo a nivel nacional, que está expresando cierta ansiedad, cierto deseo de cambio, pues yo creo que no hay más camino que la participación. Es decir, y creo que en otros momentos esas diferentes formas de participación se podrían entender como, son diferentes pero no antagónicas. Hoy en un momento como el que estamos viviendo del país y en el caso aquí también, digamos, del departamento, pues se necesita juntar todos esos esfuerzos, esos actores, esos espacios de participación, diríamos, para, digamos, apuntar a, como lo dijo la última canción del bullerengue, que Colombia quiere la paz. Pero así como nos proponen la idea de paz total, creo que nosotros debemos sacar aquí la idea de la participación total. Es decir, no hay paz total, sino hay participación total. Es lo que quería compartir inicialmente. ¿Sí? ¿Por ahí estamos? Ok. Bueno, el profesor nos planteaba efectivamente la importancia de la participación, pero ¿cómo pasamos, y se le pregunto a Carlos, cómo pasamos de una participación que la escuchamos, que hoy día hay un clamor mundial porque la gente sea escuchada, a que esa participación realmente se materialice? Tú tienes tu experiencia en Murcia, en España, también el trabajo que se realiza ahí, y sin lugar a dudas creo que ese es el otro paso que hay que dar. ¿Cuánto avanzado estamos en ese paso? Sí, yo creo que precisamente ese es el gran reto, ¿no? Y sí que me gustaría añadir previamente que estamos en un momento, yo creo que a nivel global, es verdad que Colombia y España se encuentran, yo creo que en momentos políticos diferentes, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una realidad y si vemos las encuestas, los barómetros, tanto en España como en la OCDE, en todos los países en los que ya está incluido Colombia, es cierto que sí se aprecia que hay una cierta crisis de la democracia representativa. Ahí está luego la pregunta, ¿no? ¿Cómo salimos de esa crisis de la democracia representativa? ¿Salimos de la crisis de la democracia representativa profundizando en la democracia, mediante la democracia participativa lo más real posible, como comentas, o parece que en algunos lugares también se está planteando lo contrario casi? Salimos de la democracia representativa
que los políticos hablen por nosotros, saliendo casi de la democracia o desvirtuando lo fundamental en la democracia. ¿Cómo pasar de la democracia representativa a una democracia participativa real? Es una pregunta que no sé si tiene una respuesta actualmente. Bueno, pues experiencias reales a las que nos podemos acercar, ¿no? Sabemos dónde queremos llegar, ¿no? Y sabemos qué son las cosas que están fallando y algunas cosas que funcionan, ¿no? Yo la presentación, que no tiene mucho sentido pues ponerla ahora ya por lo limitado del tiempo, y la había enfocado planteando cuáles son los retos como aquello que tenemos que superar, que también, si nos vamos a la definición de reto, también es algo que nos motiva a superar. Y entre esos retos, precisamente, los dividía entre aquellos que son como si fuera una matriz DAFO o DOFA o FODA, como queramos llamarlo, y con la que seguro que estamos todos familiarizados. Entiendo que hay algunos problemas que son externos a la democracia participativa, que son problemas de la propia democracia, y algunos que son debilidades que podremos convertir en fortalezas de la democracia, de cómo se está llevando a cabo la democracia participativa, ¿no? Yo creo que, bueno, lo que decía Alfonso, el doctor Alfonso, precisamente, es interesante. Cuando hablamos de democracia participativa, hablamos de democracia de poder, o sea, hablamos de la gestión del poder. Cuando hablamos de democracia participativa, nos acercamos a cogestión, a la cogestión por parte de la ciudadanía. Y es verdad que hay pocos casos, desde luego en mi región no existe un caso de éxito en ese sentido, hay pocos casos en los que realmente lleguemos a una cogestión. Y eso es una de las debilidades de la democracia participativa, porque si la gente ve que realmente sus propuestas no llegan, las más importantes quizá, puede haber una desconfianza, igual que hay una desconfianza de la democracia participativa, ¿no? Ahí hay un reto importante. Por lo menos lo que yo he observado en muchos procesos participativos es que ponemos a la gente a participar, hacemos muchos diagnósticos, nos preguntamos sobre la realidad de un lugar, llegamos a acuerdos sobre la realidad de ese lugar, y al final muchas veces las cosas que podemos cambiar desde esos diagnósticos a veces no son las cosas fundamentales. El modelo de ciudad, el modelo de región, al final muchas veces está como acotado. Es una decisión que se ha tomado previamente. Nos permiten, y claro, hay una cosa que creo que en pocos lugares se ha visto. Podemos gestionar por dónde pasar un carril bici, podemos gestionar cómo arreglar una quebrada, podemos decidir dónde poner unos árboles o dónde no ponerlos, dónde llevar el presupuesto, un poco del presupuesto hacia un lado o hacia otro, pero yo nunca he visto, por lo menos, que se ponga en duda, por ejemplo, la construcción de una autovía, la construcción de un aeropuerto, el lugar por el que pasa un oleoducto. Ese tipo de cosas quedan acotadas para la democracia participativa, ¿no? Entonces, experiencias realmente de éxito que lleguen hasta ese lugar, creo que estamos como en el camino. O sea, pero tendremos que ver cómo hacerlo, si firmando compromisos previos al empezar los procesos, de que lo que salga en ese proceso se va a llevar a cabo. Pero bueno, creo que es parte de esos retos, ¿no? Que sea un reto, bueno, también tiene ese lado positivo, es algo a lo que tenemos que llegar. Yo entiendo. Por ahí. Yo entiendo, la verdad, que por tu palabra, que efectivamente la participación está caminando, que está avanzando, pero que todavía no podemos mirar con nuestros ojos los resultados de esta. ¿Ah? Le pregunto a Luis Guillermo, en esa línea, Luis Guillermo, ¿no te da la impresión muchas veces que la academia, que los expertos invitan también, son los primeros que han invitado a la participación, pero no siempre lo que se diseña es lo que realmente se realiza, muchas veces para validar lo que ya pensábamos que teníamos que hacer? Creo que es uno de los elementos que tenemos que repensar, creo, en toda Iberoamérica, y es cómo, por ejemplo, con un evento y con un foro como esto, conversamos mucho más la academia, la sociedad civil, las organizaciones comunitarias y los tomadores de políticas públicas, porque se necesita
realmente esa sinergia y se necesita que muchas de esas elaboraciones que surgen de los centros de pensamiento y de las grandes academias en los diferentes países de América Latina y también del mundo, pues de alguna manera se lleven a la realidad y se puedan desarrollar. Por ejemplo, hoy el gobernador hablaba de 700 experiencias exitosas donde las personas de los diferentes municipios del departamento propusieron transformar de manera creativa su sociedad. Y ese proceso fue acompañado por investigadores, por académicos, por universidades, y vamos a poder ver en ese ejercicio un impacto de transformación real, que es lo que necesita hoy, de alguna manera, esa visión de la democracia participativa. Los cambios, las transformaciones políticas y sociales no pueden darse desde las centralidades, deben darse desde el territorio, debe construirse con las personas en las diferentes regiones, porque son ellos de una manera contextualizada los que entienden mejor y comprenden las problemáticas y que tienen que tener esa capacidad y ese apoyo, no solamente de la institucionalidad, sino también de la academia, de los empresarios, de las diferentes redes de sociedad civil, para que esos proyectos puedan salir adelante y puedan transformar realidades. Y más en un contexto, yo quiero señalarlo, lo mencionó Carlos, muy complejo, de la democracia de corte liberal, de la democracia representativa. Hoy, esa democracia, por los vacíos que tiene, por la incapacidad de llegar precisamente a las personas que viven diferentes realidades, está en riesgo, ¿sí? Hay un libro, no puedo dejar de ser profesor, me perdonan ustedes, un libro muy bonito que escriben dos profesores en 2018 de la Universidad de Harvard y nos explican cómo mueren las democracias, así se llama, y están diciendo que las democracias, sobre todo en el mundo, pero en América Latina especialmente, hoy ya no están en riesgo básicamente por golpes militares o por dictaduras de las Fuerzas Armadas, sino que están muriendo por todos esos vacíos y contradicciones que ella misma tiene en términos internos cuando hablamos de una democracia de corte representativo. ¿Y qué dicen ellos? Ellos demuestran cómo en América Latina y en el mundo hay muchos líderes autoritarios, hay muchos autócratas, hay muchos líderes populistas que están llegando al poder utilizando las vías de la democracia formal en elecciones, pero que tan pronto ocupan un cargo de representación en una alcaldía, en una gobernación, en un presidente, se olvidan de la gente y empiezan a desinstitucionalizar esa propia sociedad, a poner en peligro las libertades de los ciudadanos, a poner en riesgo la libre expresión, la libertad de medios, y esos vacíos de alguna manera tenemos nosotros que tenerlos muy en cuenta y entender que es a partir de la participación ciudadana y de alguna manera aprovechando algunas líneas de esos mecanismos de participación directa donde podemos también repensar y salvar esa democracia. Carlos decía algo muy importante hace algún momento, y es que los estudios de América Latina más importantes que analizan la percepción de los ciudadanos sobre la democracia muestran que en los últimos 10 años los latinoamericanos y los colombianos desconfiamos cada vez más de la democracia. Miren, por ejemplo, solo el 61% de los latinoamericanos apoyamos la democracia y en Colombia el 53%, y algo que a mí me parece todavía terrible, y es que cerca del 45% de los ciudadanos encuestados, son más de 20.000 encuestas en el Latino Barómetro, señalan que no les importaría estar en un régimen más autoritario si le brindaran unas mejores condiciones de vida. Y algo más tremendo, casi el 60% dice, mire, casi que apoyaríamos al estilo Fujimori un golpe del Ejecutivo sobre las Cortes y sobre los parlamentos si nos permiten crear un sistema
político que sea más justo y donde las personas podamos vivir mejor. Entonces, miren que hay unos retos muy grandes y unas reflexiones que quiero dejar hasta acá. Democracia con hambre no funciona. Democracia con inequidad, con desempleo, con desigualdad no sirve. Democracia solo en términos formales de que podamos ir a votar cada 4 años no funciona. Necesitamos procesos verdaderos de participación, de inclusión, de toma de decisiones desde lo local, desde lo territorial y sobre todo, lo dicen los profesores David Kell y Robert Dahl, es que una democracia para que sea exitosa necesita unos mínimos condiciones de inclusión no solo política, sino de bienestar social. La verdad es que creo que todos los que estamos acá en este salón estamos absolutamente de acuerdo con nuestros 3 panelistas, con Luis Guillermo, lo que ha planteado. La democracia por sí sola no es la respuesta a las soluciones que particularmente esta América morena nos demanda. Por sí sola no. Pero efectivamente, cuando empezamos a dudar de la democracia, cuando empezamos a dudar efectivamente de la clase política, con todas las debilidades que ésta puede tener, ocurre, por lo menos el tiempo, la historia nos dice, de que liderazgos populistas se van efectivamente vinculando al poder y llegan a cargos de privilegio en algunos países de presidente de la República y son un desastre los gobiernos. Desde esta perspectiva, muchas veces el que se vayan todos permite efectivamente que estos liderazgos se impongan. Profesor Alfonso. Sí, yo creo, y en consonancia con lo que han hablado mis compañeros panelistas, claro, creo que hay algo de fondo también a lo que hay que ponerle atención y es, digamos, la cultura democrática. Digamos, buena parte de las personas que veo que se han quedado acá son personas que están, digamos, cumpliendo roles, digamos, con la gobernación, otras instancias de promover. Entonces yo creo que es clave poner atención, digamos, a 2 cosas. Uno, ya lo decía también Luis Guillermo, es la atención a lo territorial y a lo local, donde allí confluyen todas las cosas. Ve, acá obviamente, digamos, al ubicar en la organización de la exposición o en la entrega de los reconocimientos, pues había que haber una diferenciación de las líneas, de lo ambiental, de los jóvenes, de la construcción de obras. Pero ustedes saben, a nivel local todas las cosas se dan juntos. Una propuesta de participación en lo ambiental, seguramente participarán jóvenes, mayores, la preocupación por las nuevas tecnologías, bueno, todo. Entonces, esa atención a lo local nos permite volver la necesidad de mirar las cosas en un sentido, digamos, holístico, en el buen sentido de la palabra, y es que si bien es cierto, la misma administración requiere diferenciar políticas, áreas, pues allí los que estamos o como impulsores de la participación o promotores, pues nos toca estar, digamos, mirando cómo se articulan esas diferentes estrategias. Y 2, recogiendo esto último, es, claro, uno de los obstáculos, diríamos, a la construcción democrática es, ya lo decía también Luis Guillermo, Carlos, pues ahí, si hay demasiada inequidad, demasiada injusticia, pues la gente está tratando de resolver el día a día de la alimentación o algo, y pues eso democracia no le va a sonar. Entonces eso, digamos, hay que construir esas bases, digamos, sociales de la democracia, pero también, digamos, contribuir a la construcción de una cultura democrática. Y ahí viene ese desafío, digamos, educativo, formativo, pedagógico, que nos corresponde a todos, o sea, no solamente a los que de pronto nos reconocemos como educadores o profesores, sino a todas y todos los funcionarios está ese componente, y bueno, y entre todos, ¿por qué? Porque ese autoritarismo al que se ha hecho referencia, esas miradas no participativas, no dialógicas, no democráticas, pues no solo está en estos personajes que se ha referido, que llegan al poder, sino que está en nosotros mismos. Y por tanto, diríamos, si no contribuimos a que se generen otras maneras de ver y hacer las cosas, que lo participativo no solamente sea medido en términos de eficacia y de eficiencia, que lo es. Las dinámicas participativas también están demostradas, son más eficaces, pero también las dinámicas participativas nos pueden permitir ir creando otra cultura con relación al bien público, a lo común, a la construcción, digamos, de relaciones más justas en la sociedad. Entonces yo sí creo que hay que
estar muy atentos, digamos, tanto a lo territorial como a lo formativo, en esta clave de construir una cultura de la participación que evite precisamente, no solo de pronto que lleguen a los gobiernos departamentales o nacionales esas prácticas autoritarias, sino que también eso no pase en nuestros pequeños proyectos y trabajos, porque uno ve, por ejemplo, aquí ha habido toda una presentación de una cantidad de experiencias buenísimas, más uno a veces se pregunta, ¿todas ellas habrán sido construidas participativamente? Lo que han generado, además de estas obras, de estos cambios que son importantísimos, ¿han cambiado también algo las relaciones, la dinámica, la cultura política? ¿Ve? Yo creo que son desafíos que muchas veces son no conmensurables. ¿Ve? Yo me pongo en el lugar de ustedes. Ve, por ejemplo, nuestro gobernador nos ha puesto ese desafío. Bueno, vamos a pasar de 700 a 1000, vamos a pasar de 70 a 100. Claro, esa es la racionalidad, digamos, que los gobernantes tienen y deben tener, porque tienen que mostrar impacto, y eso está bien. Pero ya los que estamos allí en el trabajo del día a día, pues nos toca cumplir con ello muy bien, pero también que la calidad de lo que se haga sea también muy rica, y en este caso la calidad pasa precisamente por cambio de cultura política, digamos, construcción de comunidad, enriquecimiento del tejido social, fortalecimiento de las organizaciones con su autonomía, lo cual no significa oposición a las políticas públicas necesariamente, sino autonomía. Y finalmente, lo que también creo que coincidimos todos en la intervención, y es esa sinergia que mencionaba Luis Guillermo, esa coordinación, que en momentos como el que vive el país ya sabemos el costo que tiene estar peleando todos contra todos. En este caso creo que, reconociendo las diferencias, tenemos que construir desde este horizonte de la democracia participativa más sinergias, más convergencias, más solidaridades que tensiones, digamos, y dinámicas, digamos, que rompen, digamos, esta posibilidad de construirnos tanto como nación como proyecto de país. Alfonso, la verdad es que usted nos lleva como buen académico nuevamente al tema de la educación. ¿Ah? La educación es fundamental para el desarrollo de las naciones. Yo quiero llevar a Carlos a plantearle un poco de eso. Los ODS, tú te recuerdas, el año 2015 en París, 192 naciones firmaron un contrato que decía de que de aquí, del 2015 al 2030, íbamos a firmar 17 objetivos de desarrollo sostenible y que íbamos a avanzar en ellos y que al 2030 lo íbamos a cumplir. Cuento muy breve, Estados Unidos ya indicó que después del 2050, Alemania creo que se colocó como meta el 2045 y nuestros amigos orientales de China están hablando del 2065, por lo cual lo que firmaron en París, que el 2030 se iba a cumplir, no va a ser, estamos claros. Pero los objetivos de desarrollo sostenible sí efectivamente nos colocan metas, sí efectivamente nos permiten avanzar. Y acá, si no me equivoco, el objetivo número 4 de educación, puedo equivocarme en el número, y el 17 es alianzas y participación. Tú desde una mirada efectivamente desde tu país, ¿cómo ves que podemos implementar estos dos, la educación y la participación y la alianza, en torno al gran problema que hoy día nos enfrenta la sociedad de querer participar y sentirse parte de los cambios? Bueno, precisamente en España se está constituyendo, bueno, hubo una primera reunión hace unos meses de una nueva red de profesionales de la participación, ¿no? de la que bueno, forma parte uno de los impulsores, es Tomás Rodríguez Villasante, que bueno, es la persona por la que estoy aquí finalmente. Tuvimos unas jornadas, un par de días de reflexión sobre cómo estábamos haciendo la participación a nivel nacional, cómo se hacía tanto desde las instituciones como lo que estábamos haciendo también desde los movimientos sociales, desde fuera. Y una recomendación muy concreta que, bueno, salió un decálogo que queremos presentar a las diferentes administraciones, que se incluyó, fue el que la participación se incluyera en el currículo educativo, pero de una manera transversal. O sea, que el mero hecho de trabajar por proyectos, el mero hecho de que trabajaran los estudiantes
haciendo proyectos, colaborando entre sí, les llevara a naturalizar el hacer democracia participativa. O sea, no poner una asignatura de democracia participativa o no poner en el temario un par de temas sobre democracia participativa, sino que se fuera, de una manera inherente, se fuera recogiendo poco a poco, ¿no? Porque es verdad que son cambios muy profundos, el tipo de cambios que necesitamos. Vivimos en una sociedad cada vez más individualista. Vivimos en una sociedad de consumo en la que la publicidad nos lleva hacia eso. Estoy seguro que hasta en la última vereda de Antioquia llegan los anuncios, ¿no? que nos fomentan eso, nos fomentan el individualismo, y estamos en una sociedad en la que las redes sociales son cada vez más importantes y en las que empezamos a vivir en burbujas de información en las que los algoritmos nos dan ideas que alimentan las ideas que ya tenemos, ¿no? Entonces, los cambios que necesitamos son cambios profundos. En ese sentido, y a colación de lo que comentaba Alfonso hace un momento, ¿no? de lo que se puede sacar de esos proyectos comunitarios que ya tenéis en marcha, en los proyectos en los que trabajo actualmente, que coordino tres diagnósticos participativos en 3 barrios, son proyectos que para mí a veces tienen un dilema ético, porque a veces ponemos a participar y a pensar sobre su territorio y a dedicar su tiempo a pensar sobre su territorio precisamente a las personas que están en una peor situación económica, que a veces es por los que decíamos que la democracia tiene que garantizarnos un nivel de vida y luego podremos dar un paso más allá, ¿no? A mí para veces es como uno reflexiona y dice, deberíamos cubrirles una serie de necesidades porque ya casi uno sabe en el diagnóstico el tipo de cosas que van a salir. Pues si hay que asfaltar la calle, si hay que llevar el agua potable a ciertos lugares, si hay que... No hace falta poner a la gente a pensar en eso para conseguirlo, ¿no? Habría que dar el primer paso y luego trabajar con ellos. Pero es verdad que lo que siempre les comento es, no sabemos cuál va a ser el resultado final de estos diagnósticos, porque hay veces que se hace el diagnóstico y ni siquiera está garantizado el paso más allá. De hecho, hacemos continuos diagnósticos, que tiene que ver también con el reto de la integralidad en la administración. Sería interesante que se compartiera información entre los diferentes niveles para no hacer múltiples procesos participativos en los mismos lugares. Y ahí sí que tengo experiencia de Medellín directamente porque trabajé con los corregimientos en su momento, y una de las cosas que me decían en los corregimientos cuando hacía entrevistas con líderes comunitarios era como llevamos ya 5 proyectos participativos seguidos y les estamos siempre diciendo lo mismo. Sería interesante como que la administración también, si quiere integrar la participación, que no la deje como en un área independiente. En todo caso, yo lo que le suelo hablar con las personas que trabajan, que se implican en estos proyectos es, lo que es seguro es que de aquí vais a sacar algo. No sé si vais a sacar algo con la administración, pero desde luego, como comentaba Alfonso, os vais a conocer mucho mejor. Normalmente coexistís, os cruzáis por la calle, os cruzáis en la vereda, pero no convivís. Si un proyecto participativo se hace de una manera adecuada, haremos una lectura de actores sociales, veremos quién vive en nuestro territorio, los conoceremos de una manera que va más allá de conocer físicamente cómo son o de escuchar lo que se habla de esas personas. Conoceremos la diversidad real del territorio, no solo las asociaciones diferentes que hay, no solo las instituciones que hay, sino las personas, que se consideran las personas que hay de diferentes razas, de diferentes culturas, de diferentes orientaciones sexuales. Es verdad que en un diagnóstico normalmente vemos cómo se posicionan frente a un problema concreto muchas veces, pero los identificamos. Y es interesante que sepamos las redes que hay entre ellos. Pues eso es algo que queda ahí. Y eso es algo que ya se lleva a la comunidad. Y si la comunidad se lleva el saber participar o el saber convivir y el saber proyectar cosas juntos, eso es algo muy potente. Es algo muy, muy potente. No solo como acción de resistencia o de oposición, sino para el desarrollar en su propio territorio cualquier tipo de proyecto, el cuidarse entre sí, porque es verdad, algo fundamental y algo a lo que nos debería llevar la democracia en cualquiera de sus expresiones es a los cuidados. Nos falla la democracia representativa, o le está fallando a mucha gente, porque no nos cuida lo suficiente.
La gente no se va a acercar a la democracia participativa, no va a dedicar su tiempo a eso. Si tiene que dedicar su tiempo a vivir, no se va a acercar si no le da algo, si no le concede algo. Una cosa que le puede conceder de manera directa es eso, el poder acercarse a los cuidados, el poder decirle a la administración qué tipo de cuidados necesita, ojalá que el poder cogestionar con la administración esos cuidados, pero también el poder gestionar proyectos de cuidados con su propia comunidad. Entonces, eso sí que es una herramienta muy potente y una herramienta en la que también se puede educar de una manera transversal. Entiendo que hablamos de cosas transversales. Luego ya las metodologías, las técnicas concretas, todo eso dependerá del lugar, de las personas con las que trabajemos, del momento histórico en el que estemos. Pero lo importante es que seamos conscientes de ese potencial de la democracia, y en particular de la democracia participativa, que es el poder hacer política de manera directa, que no hagan política por ti, que no decidan por ti, el poder tener capacidad de cogestionar, que no gestionen por ti, tú también poder gestionar, y luego el conocernos y el cuidarnos y el saber convivir, que es algo que ya existía previamente y que luego se ha ido perdiendo, y es recuperar quizá esas formas de hacer política, que al final es hacer política también. Bueno, yo creo que todos concluimos que todo lo que hacemos es política de una u otra manera, todo el accionar humano. Y tú nos hacías reflexionar sobre que la participación no va solita, va vinculada al conocimiento, a la educación, de que nos podemos reunir todos acá y levantar la mano y votar sobre un proyecto. Pero si no tenemos la información suficiente, la verdad es que solamente vamos a estar siendo parte de un pequeño circo en el cual se nos dice que participamos y el día de mañana en realidad no es así. ¿Por qué yo estoy acá, Luis Guillermo? Porque me invitaron, primero que nada. Pero ¿por qué más? Porque he venido en un par de oportunidades a Medellín y he visto algo en Medellín que no he visto en otros lugares del mundo, y por eso también te lo quiero comentar. He visto un desarrollo urbanístico tan extraordinario, lejos el más importante de Latinoamérica. Y creo que eso no hubiese sido posible, y es una mirada desde afuera, por eso te la consulto a ti, si no hubiese sido por lo menos con atisbos de participación, para poder tomar las buenas decisiones que se tomaron. Yo en lo particular vi en la primera visita que hice a Medellín un libro de alrededor de 800 páginas, no te voy a decir, me puse a mirar la fotografía, pero particularmente, porque me lo mostraron, no me lo dejaron llevar para casa, en los cuales hablaba de los procesos participativos que se habían realizado efectivamente para poder materializar. El modelo Medellín, con todas sus debilidades, porque siempre hay cosas para mejorar, es un modelo exportable, es confiable lo que se ha hecho. Muchas gracias. Siempre me toca la pregunta más difícil. Muchas gracias. Sin intención, no. Solamente quiero decirles algo, y es parte del modelo exitoso de Medellín que yo sí creo que hemos construido. Los medellinenses hace más de 25 años, desde los peores años de la violencia de Pablo Escobar hasta hoy, aunque hoy tenemos pues un alcalde que desconoce todos los procesos y que quiere empezar de cero, y creo que eso no le aporta mucho a la ciudad. Uno de esos valores importantes de la ciudad de Medellín, que ha permitido no solamente la participación y la construcción colectiva, ha sido esa sinergia poderosa entre los diferentes actores de la ciudad. El trabajo entre universidad, empresa, Estado, organizaciones sociales y culturales, realmente han permitido que podamos hablar de un modelo y de un proyecto Medellín. Yo, por ejemplo, pues no solamente me he dedicado a la academia, he sido profesor toda la vida o mucho tiempo, no solamente de secundaria, sino también de esta universidad, sino que en algún momento también, como un servicio a la ciudad, acepté liderar la política pública de educación. Entonces lo que quiero decir es que, miren, la política es tan importante, todos ustedes y todos la desarrollamos en todos los espacios de nuestras vidas, es tan importante la política que es muy peligrosa dejarla solo en manos de los políticos. O sea, todos tenemos que participar y todos tenemos que intervenir desde el territorio, y eso ha pasado en muchos casos en Medellín. Cuando se habló por primera vez de urbanismo social, ¿sí? Es un modelo que se estudió
por ejemplo, de la escuela de Barcelona y otras escuelas de urbanismo en el mundo, pero se aplicó, como les decía a ustedes, a un contexto particular. No se trasplantó como si fuera el modelo original, sino que se entendió cómo era la ciudad de Medellín. Y en ese modelo de urbanismo social hubo algo muy bonito, y es que por primera vez, cuando se empezó ese modelo, nos fuimos a nuestros barrios y a nuestras comunas con los mayores problemas sociales y dejamos de darles la espalda y esconderlos, y por el contrario se visibilizaron esos problemas. Y hay una visión muy bonita, y era lo mejor de la ciudad precisamente para los barrios y para las personas más vulnerables. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una gran inversión en escuelas, en colegios, en metrocables, en centros de salud, en vías peatonales, en formación a los talentos y a los líderes de los barrios, para que ellos se empoderaran de su desarrollo, del desarrollo de su comunidad, y empezaran a sentir que eran parte fundamental de la ciudad, y que ellos desde los barrios y desde cada una de sus vecindarios podían aportar a construir a ese modelo que era Medellín. Entonces eso fue muy exitoso, porque además, en términos de participación en todos esos barrios y esos lugares donde se llegaron con colegios, con buen comienzos, que son los jardines infantiles para los niños, con los metrocables que conectó a la ciudad con el valle, con los centros culturales, con los centros económicos. Ojo, no se hizo esas intervenciones solamente como se lo imaginaban los alcaldes de Medellín o los concejales, sino que a las personas se les preguntó de una manera participativa cuál era su imaginario, cómo quería su barrio, cómo quería su escuela, su jardín, cómo querían sus calles, cómo querían sus parques, cómo quería integrarse a la ciudad. Entonces yo creo que ese modelo fue pero muy exitoso, porque de alguna manera resolvió problemas, no como se imaginaban los alcaldes desde la centralidad o desde la Alpujarra, que es el lugar donde administra el gobierno, sino desde los barrios y desde los propios territorios. Entonces hay algo además muy bonito, además de esa participación para construir desarrollo y tejido social, que ha pasado en Medellín, pero no es solo de Medellín. Es un ejemplo de participación ciudadana muy interesante, que viene de toda esa escuela de Brasil, de la nueva izquierda brasilera, que viene de Puerto Alegre y que va a Sao Paulo y que pasa por Ciudad de México, por Bogotá, por Medellín, y son los presupuestos participativos. Eso es muy bonito. Hay que pedirle al gobernador que lo hagamos más en el departamento, pero en Medellín yo quiero decirles algo: el 5% de todo el presupuesto, son cerca de 270.000 millones, finalmente no lo deciden los secretarios ni el alcalde, sino que lo deciden las personas en los barrios, mediante votaciones democráticas para los proyectos que ellos saben que necesita su comunidad. Entonces, por ejemplo, en Santo Domingo Sabio, que es un barrio de la ciudad de Medellín y parte de una comuna nororiental muy importante, los ciudadanos consideran que lo que ellos más necesitan es un centro para atender a los adultos mayores que tienen hambre, que tienen frío y que nadie los están acompañando. Votan, y una parte de esos recursos del municipio se dirigen a suplir esas necesidades. Entonces miren que hay unas maneras de participar que son muy importantes y muy valiosas. Entonces yo quiero decir, claro, el modelo de Medellín en términos de inclusión social, de tejer esos problemas que
que viven las personas más vulnerables, por supuesto se puede replicar y se han replicado en muchas ciudades, no solamente colombianas, sino de América Latina. Miren, lo que pasa en muchas de las regiones de Antioquia, lo que pasa en las favelas de Brasil, en las villas de Argentina, en los barrios y en las comunidades de México, de Guatemala, no es muy diferente a lo que vivimos acá. Por supuesto, no trasplantarlo de una manera idéntica, pero sí entender esos éxitos y aplicarlos al terreno y de manera contextualizada para resolver problemas sociales que tenemos en general en muchas de estas sociedades nuestras de Antioquia, de Colombia y de América Latina, que son tan desiguales y tan inequitativas. Bueno, Luis Guillermo nos demuestra que podríamos estar sentados todo el día acá, ¿no? ¿Ah? La verdad es que hay Ya temas... no hablo más. No, por favor, tema de conversación. Les propongo, esto ha sido tremendamente democrático, la verdad, como nos han planteado. Me dijeron, usted va a ser el moderador, no me pasaron preguntas, nada. Este es el tema, ellos no tenían idea de lo que le iba a consultar. De verdad, así ha sido, pero creo que así las cosas se hacen mejor, la verdad, en forma más espontánea. Les voy a hacer una pregunta breve, con una respuesta breve a cada uno, y en honor al tiempo, nos hablaron de 40 minutos, yo creo que ya estamos en el límite de los 40 minutos, damos la oportunidad, yo sé que esto es difícil, pero de hacer 3 preguntas a cada uno de los panelistas desde el público, ya que estamos hablando de participación, ¿les parece? Partimos con efectivamente la última rueda que hacemos nosotros, breve, y después cedemos la palabra. Ustedes se colocan de acuerdo, nosotros decimos en Chile el cachipún de alguna manera, para efectivamente determinar cuáles son las palabras. ¿Cuál es la responsabilidad breve, concisa, la responsabilidad de la academia en esto, en lo que acabamos de mencionar en la participación real, no desde el discurso? Y lo segundo, ¿cuán influye esta participación en las redes sociales? Sabemos lo bueno y malo que tienen las redes sociales, Carlos la mencionaba hace algún momento atrás, las redes sociales son una expresión de democracia, dan lo mismo de a dónde, de qué país, de qué situación económica, de qué creencia, la gente efectivamente se expresa, no siempre con respeto y no siempre diciendo la verdad. Pero bueno, es una forma de participación. Por favor, Alfonso. Bueno, inicialmente quiero agradecer y valorar la moderación que ha hecho Rafael, que nos ha dado una buena lección a los académicos, que desafortunadamente el mundo académico no es el más participativo ni el democrático del mundo, ¿eh? Salen muchos egos, en otro contexto cada uno estaría aquí diciendo su discurso sin oír a nadie, pero digamos en la buena medida que Rafael nos ha propiciado el diálogo, la pregunta, la interlocución, y creo que también cierta disposición de los 3 para hacerlo ha permitido eso. Entonces me apoyo de ahí para precisamente referirme a la primera parte de la pregunta, y es, hemos insistido, digamos, que no podemos construir ni democracia participativa, ni proyectos, digamos, públicos de transformación, de mejoramiento de la calidad de vida, de la democracia, si no hay convergencia, si no hay diálogos, si no hay... Entonces yo creo que el mundo académico, el mundo universitario, pues debe ser un parcero, ahí sí como en Brasil, una parcería. Se necesita esa parcería entre organizaciones sociales, comunitarias, movimientos sociales, Estado y academia. Y precisamente pensaba, estamos, ya se ha dicho, teniendo este encuentro propiciado por la gobernación y en el que participan, digamos, organizaciones sociales en un espacio universitario, académico. La Pontificia Universidad Bolivariana, que con su segunda denominación, pues de pontificia, nos recuerda, digamos, el mundo, digamos, de lo católico, y quería precisamente hacer 2 referencias del Papa Francisco en una encíclica que se llama Fratelli Tutti. Lo digo no aquí porque esté adoctrinando, sino porque ese texto del Papa es muy interesante para el tema que estamos trabajando, y dice 2 cosas. Ya nadie puede pensar la vida aisladamente, y 2, los sueños se construyen juntos. Entonces, nos está, digamos, afirmando desde este otro lugar que esto que aquí ha circulado, no solamente en la palabra de estos últimos 45 minutos, sino en los día y medio que llevamos, es que si no, ahí sí tomamos conciencia que lo básico que nos hace humanos es precisamente ser con otros.
aquí que tenemos dos politólogos, sabemos que eso del zoopoliticón no es tanto el hombre es un animal político, sino los seres humanos somos sociables. Necesitamos ese vínculo, y con eso me refiero a la idea de red social. En el mundo de las ciencias sociales, la expresión red social comenzó no tanto refiriéndose a lo que hoy llamamos redes sociales, sino precisamente a esos vínculos, ese tejido de relaciones que todas y todos necesitamos para hacer, pero también ese tejido de relaciones y vínculos que se requieren para que cualquier proyecto fluya, social, político, cultural, académico. Entonces, yo diría, precisamente para terminar, es que estas redes sociales, digamos, hoy apoyadas en las tecnologías, digamos, pueden ser muy potentes o muy peligrosas, precisamente si no van acompañadas de estos criterios éticos, de estos criterios, digamos, de construcción de comunidad, este criterio de construir alternativas. Entonces creo que es un escenario ineludible, ya está ahí, pero es cómo lo llenamos de un contenido y de un sentido más participativo, más comunitario, más democrático, y no, como desafortunadamente ha pasado, pues se ha vuelto el lugar de la mentira, el lugar de la competencia, el de burbujas, de personas que desconocen a las demás. Entonces, y no me refiero mucho a este tema porque Carlos es experto en eso. Para que le... Seguimos por acá, Alfonso. Carlos, antes de escuchar las consultas, ¿tenemos esperanza o no? Te trato de llevar al viejo mundo, te trato de llevar a España. ¿Y cuál es tu mirada? Efectivamente, de lo que has tenido, tú eres un hombre muy joven, pero lo que probablemente has visto en los últimos 20 años en torno a la participación, particularmente latinoamericana. Esta América morena tiene efectivamente que entender que tiene que ser arquitecto de su propio destino. Un solo comentario. Hace un rato atrás, cuando yo llegué, este salón estaba repleto, ¿ah? Y la verdad que, claro, aquellas personas que recibieron la distinción se retiraron, muy contentos por la distinción. Pero están perdiendo un espacio de participación importante. ¿Es crítico el escenario o es optimista lo que viene? Ostras, creo que la pregunta difícil era esta, Luis. O sea, porque... A ver, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? Porque además es algo que me planteo casi todos los días en mis clases, de hecho. O sea, al hablar con mis estudiantes... hay un principio en comunicación que es que no puedes hablar en términos negativos siempre, incluso de cosas reales, porque la gente deja de atender. O sea, la gente se agobia, se aísla y no quiere escuchar, ¿no? Entonces, yo me planteo en las clases, yo doy clases de geografía humana y hacemos un repaso de la situación global en muchos sentidos. Hablamos de la relación del ser humano con el medio ambiente, hablamos de la demografía, cómo ha ido evolucionando, hablamos de cómo evolucionan las ciudades a lo largo de la historia, y es verdad que en muchos casos es difícil ser optimista. Cuando hablamos de cambio climático, de verdad que es complejo. O sea, y siempre tengo ese reto, ¿no? Esa de, bueno, hay que mostrar la realidad y a la vez dejar un poquito la puerta abierta de esto os tiene que mover más bien a ser conscientes y a, desde vuestro papel, pues contribuir a que esto no siga por este lado. Y uno por dentro piensa, madre mía, pero igual el panorama no es alentador. ¿Tenemos esperanza? Yo quiero creer que sí. O sea, de hecho, y cuando uno mira a Latinoamérica, yo me planteo, cuando a uno le invitan desde Europa a Latinoamérica a hablar de participación, dice, bueno, vengo a aprender y algo contaré de camino, pero fundamentalmente vengo a aprender porque Latinoamérica es quien nos está enseñando y quien está abriendo el camino precisamente desde hace ya décadas en la participación, tanto desde los presupuestos participativos, el urbanismo participativo e incluso desde experiencias anteriores a eso, porque la participación no es algo novedoso. Hablamos siempre de innovación, pero en realidad muchas veces estamos rescatando herramientas que ya existían, ¿no? Previamente. Bueno, yo quiero pensar que sí, incluso cuando pienso en el nombre, ¿no? del conversatorio, los retos de la democracia participativa para el siglo XXI, yo incluso quitaría participativa y diría los retos de la democracia para el siglo XXI. Y dentro de eso yo creo que la democracia participativa es una de las posibles salidas. O sea, precisamente es una de las respuestas. Y ha habido momentos en que, por ejemplo en España, por hablar de Europa y por hablar de algo positivo que pasó en Europa, con la crisis de 2008 la gente lo que hizo fue salir a las calles
lo que se llamó el 15M, ¿no? A ocupar las plazas. Y el lema fundamental del 15M era democracia real ya. O sea, la gente lo que exigía era más democracia, profundizar en la democracia. No sé si seguimos mucho aquel camino. Europa ahora mismo a mí me preocupa, o sea, la situación en la que estamos políticamente. Pero bueno, la realidad es que a las sociedades, si les dejas, muchas veces también, y si sabemos hacia dónde ir, valoran la democracia, valoran la convivencia. E incluso en las redes, de cara a las redes sociales, que es una de las cosas que tenía planteado comentar, es verdad que las redes sociales están suponiendo un reto importante. Dice Marta Peirano que los memes, imagino que en Europa, en América Latina se habla de memes también, el meme es como un instrumento casi para acabar con la democracia, en el sentido de que a través de la risa, a través del humor, se transmiten valores que ya creíamos superados, como el machismo, como la xenofobia, como... Pero bueno, creo que ahí la democracia participativa tiene mucho que hacer. La democracia participativa se basa en la reflexión, se basa en la deliberación, se basa en el conocimiento mutuo. Si somos capaces de hacer bien democracia participativa, que ahí hay que puntualizar, hacer democracia participativa no es, en lugar de votar una vez cada 4 años, votar muchas veces en ese periodo de esos 4 años. Hacer bien democracia participativa conlleva identificar quién vive en un territorio, convivir, conversar mediante diferentes técnicas. Si lo hacemos bien, al final vamos a romper aquello que nos transmiten los memes, porque vamos a conocer bien al que tenemos al lado y no vamos a hacer caso a ese tipo de cosas. Entonces yo creo que, bueno, la idea es irnos de aquí esperanzados. A mí me alegra que haya tanta gente, porque yo pensaba, digo, después del bullerengue, menudo reto ponerse a conversar. O sea, entonces yo creo que, teniendo en cuenta que hemos tenido antes una actividad como el bullerengue, yo creo que bien, hay gente suficiente. Incluso he visto que se levantaban muchas manos, que yo no lo tenía muy claro. Eso puede ser una buena señal, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí. Empujemos por la democracia participativa y por la democracia en general. Carlos, nos quedamos con el último mensaje de mirar el vaso medio lleno y no medio vacío. Te comento, Luis Guillermo, a ti y a todos los que nos acompañan. Bueno, como dije al principio, soy alcalde y tengo el honor, desde que se fundó la comuna de Vicuña, hace 201 años, soy el primer alcalde en ganar 3 elecciones consecutivas. En Chile se permite efectivamente estar hasta 3 periodos. Los periodos son de 4 años, por ende el máximo es 12 años. Llevo 10 años en el cargo, no nací en esta ciudad y era más difícil al principio. Decía, ¿por qué tiene que venir uno de afuera a decirnos lo que tenemos que hacer? Bueno, me gané el cariño y la confianza de mis vecinos. Podría decir que en mi comuna hacemos participación, pero probablemente mucho menos de lo que debiéramos hacer. Y para finalizar, decirte en esa línea, la democracia como concepto y con apellido participativa se empieza a valorar cuando se pierde. Y te lo digo viniendo de un país que durante 17 años estuvimos en dictadura. La gente particularmente no se da cuenta, no la palpa, y como tú decías, para ellos son conceptos mucho más profundos, que tienen que ver con el colchón social, con la educación, con la salud, con la alimentación, con el trabajo. Aquellos conceptos son mucho más relevantes y no lo asocian directamente a la democracia. ¿Cómo le hacemos, diría alguien ahí por ahí, para que efectivamente la gente se dé cuenta de la importancia que tiene la democracia, pero particularmente la democracia participativa? Bien, Alfonso, yo creo que estamos frente a una gran oportunidad. Si bien al comienzo señalaba, por ejemplo, que solamente un 25 o el 30% en algunas mediciones tenían confianza en las instituciones y en la democracia, me faltó señalar algo que es un poco más halagador, y es que en esas mismas mediciones sobre democracia que hacen en América Latina, el 75% de los ciudadanos afirmaron que confiaban en la democracia participativa y en muchos mecanismos de esa democracia directa. Entonces yo creo que esta
como lo decían ahora mis compañeros, es una oportunidad para refrescar esa democracia de corte representativa. Y es en gran medida, Alfonso, que las personas valoren la democracia no solamente pensando en términos de un gobierno, de un Estado lejano, sino también en muchos de esos valores que a veces, como los tenemos todos los días, no los sentimos cercanos, como la libertad, la posibilidad de elegir, de pensar, de hablar, de decir lo que yo quiero. Y pienso que la manera de darle ese mayor valor a esos procesos democráticos es decirle precisamente a muchos de los líderes que están acá, que son líderes del territorio, que son líderes de la ruralidad, que son personas que están desde cada uno de sus contextos transformando realidades, que no se rindan, que entiendan que es precisamente desde allí donde se logran los grandes cambios, que no le pidan permiso a nadie para hacer política, que hoy la política simplemente de los grandes partidos y de los grandes caudillos no existe o está siendo reevaluada, porque finalmente gran parte de esos cambios los pueden producir ustedes, y que ustedes como líderes de la región entiendan que tienen que tener vocación de poder, no solamente en las juntas de acción comunal, no solamente en las CAL, sino que ustedes mismos con organizaciones pueden transformar la política desde el territorio, que participen en los consejos, que participen en elecciones a alcaldías, que participen en elecciones a diputación, y que entiendan que son a partir de esos grandes movimientos sociales que han comenzado pequeñitos, pero que van contagiando, porque la gente quiere cambios profundos, porque no quieren corrupción, porque desconfían de los políticos, de los partidos, pueden darse esos enormes cambios y transformaciones. Entonces ese llamado es a eso, no discursos solamente tristes, no discursos autoritarios, no discursos para acabarlo todo, sino discursos para transformar desde la base. Y ustedes que son líderes, los invito para que lo hagan, para que se empoderen de esa capacidad que tienen y buscar realmente cambiar las cosas desde primero sus territorios, y que eso sea también una ola que toque lo departamental y lo nacional. Muchas gracias. Bueno, pueden aplaudir si quieren, la verdad, porque creo que coincidimos también con Luis Guillermo, con estos tres panelistas. Miren, muchachos, habíamos planteado, en honor al tiempo, pasamos hace mucho rato, el tiempo que nos habían permitido estar acá, pero aquí voy a ser un crítico, si me permiten un segundito, voy a ser crítico, me imagino que no hay intenciones de por medio. Estamos hablando de participación y no veo ninguna mujer sentada acá adelante, y yo creo que esa es una debilidad efectivamente de la participación. La participación debe ser de todas las formas y en todos los sentidos. Mira, el primero que aplaudió fue el señor de verde ahí, que fue uno de los primeros que me pidió la palabra, entonces me va a matar ahora con lo que le voy a decir. ¿Qué les parece que las tres preguntas las puedan hacer tres mujeres para efectivamente que tengan una participación en este debate? Partamos con tres mujeres, ¿les parece? Ok, la señora que está ahí de negro y blanco, ¿sí? Gracias. La señora. Yo no tengo problema. Y cada uno se hace cargo de una o dos. Sí. Bueno, primero muchísimas gracias pues, por tocar un tema que yo creo que a todos nos preocupa bastante. Yo tengo una pregunta, porque nosotros en Colombia tenemos un ingrediente, digámoslo, adicional en el tema de los retos en la democracia participativa, y es que no es solamente la sensación de que no tenemos incidencia, sino la corrupción. Mi pregunta va enfocada, bueno, ¿cuál es más efectivo? ¿Atacar la corrupción desde arriba, con leyes, con entes de control, o desde abajo? ¿Quién desea contestar? No, oírlas varias, ¿Sí? yo tengo varias y... ¿Sí? ¿Ustedes van anotando? Sí. Yo no tengo una anotar acá. ¿Sí? Ok, pasamos a la segunda pregunta. Sumamos las tres.
y avanzamos. ¿Quién hace la segunda pregunta? Buenas, mi nombre es Ana Luceli Tavares, vengo de Sabaneta, primero que todo los felicito. Y en verdad mi pregunta y mi inquietud, porque el ser humano diario es una escuela de aprendizaje. Hablan mucho de la democracia, pero si yo no empiezo reclamando mis derechos, haciendo parte de incidencia de la participación, que está muy olvidada o no queremos participar muchas veces, debido a que perdimos la confianza en la institucionalidad, 1. 2, estamos estrenando políticas públicas y hacen una cantidad de políticas públicas, pero de fondo no hay resultados ni deja incidencia. Si el ser humano, hablaba el doctor Alfonso, sobre educación, yo no soy académica ni docente, todo lo que he aprendido es en la universidad de la calle y de la vida, la más costosa y la más difícil. Entonces yo digo una de las cosas, si ustedes que están ahí, lo felicito, señor Rafael, porque si ha llegado 10 años a ser alcalde, es porque ha dejado incidencia y sigue continuamente luchando por ese Chile. ¿Qué haríamos? Aquí tenemos la constitución más hermosa de Colombia y tenemos la normatividad para todo. ¿Cuál sería para ustedes 4, porque no voy a hablar a ninguno, el eje o la herramienta, ya que nosotros somos el insumo para llegar al funcionario? Aquí se hizo una votación y ganó por uno o X, y el presidente muy deportivamente dijo, no, yo apruebo eso en sí. Entonces hubieron esos cambios. Si a nosotros pasan por encima de una votación, ¿qué esperamos de Colombia para ofrecerle a nuestros hijos? Muchas gracias y felicitaciones de nuevo. La tercera pregunta, te elija ahí. ¿Sí? Bueno, muy buenos todavía días, digamos, tardes ya. No, yo estoy muy entusiasmada, recibí el premio, pero me quedé porque pienso que de verdad las mujeres hoy hacíamos falta ya, pero me parece increíble que haya tenido esa deferencia de darnos la palabra y yo lo agradezco y de verdad que pido un aplauso para ustedes por esa deferencia que tuvieron con nosotros. A ver, ¿qué pasa en los territorios? ¿Y qué ha pasado con la participación ciudadana? La han utilizado los gobernantes de turno. La han utilizado para llenar estadísticas. Toman fotos para cobrar con nosotros, toman asistencias y no les importa ir aún más allá. Nos hemos convertido en objetivo de cobranza, de estadísticas y de simplemente llenar para cobrar y hacer que hicieron mucho con los líderes comunales o con los líderes sociales. Somos víctimas a veces, muchas veces. Yo lo digo como lideresa social, como mujer, de esas brechas políticas y de violencias de género político. ¿Por qué? Porque si no se apoyó al alcalde de turno, porque si la organización no tuvo esa referencia, la organización cae en esos 4 años de gobernanza. ¿Cómo hacer? ¿Cómo alimentar para que una organización, o sea, inyectarle como ese ánimo? Y yo pienso que esto es muy importante y lo decía, quienes nos quedamos acá, yo pienso que realmente tenemos esa importancia y le vemos esa importancia de seguir participando, de seguir luchando y seguir frenteando el corte, como lo decimos nosotros aquí colonialmente en Antioquia, seguir insistiendo, persistiendo, porque creemos que es lo único que va a conservar que la democracia siga vigente. Entonces, es eso, es que nos han utilizado o nos siguen utilizando, cómo cortar esas brechas. Ok, tenemos 3 preguntas. Paremos en este momento, le vamos a pedir a Luis Guillermo que elija una de las consultas que se hicieron o de las reflexiones que se realizaron. Pero deja que pase, que respondamos ahora. Un segundito.
Sí, hizo más que nada una reflexión. ¿Ah? Pero si me lo... A ver. Un momento. Si me lo permiten, respondemos estas 3 preguntas y lanzamos otras 3 preguntas, preguntas breves, respuestas breves, donde le damos la palabra a 2 varones y una dama. ¿Ok? Respondamos. Bueno, rápidamente, la de la corrupción. También en todos los estudios que se realizan sobre el malestar de los colombianos especialmente y de los latinoamericanos, sobre los mayores problemas que tenemos y que deberíamos resolver, la corrupción aparece siempre en uno de los primeros lugares, incluso a veces por encima que la educación o que el desempleo. Y yo entiendo por qué, porque finalmente por esa vía es por donde se pierden los mayores recursos que deberían estar invirtiéndose en políticas públicas para resolver problemas. Mire, solo en Colombia, de acuerdo a la Contraloría, se dice que cerca de 50 billones de pesos al año entre la corrupción pública y privada se pierden en todos los municipios y en todos los departamentos. Eso es un despropósito, eso es algo terrible, porque miren, ¿saben cuánto son 50 billones? Son como 2 reformas tributarias, ¿sí?, que tenemos allí de dineros públicos que se están perdiendo. Entonces yo creo que la manera de combatirla es en los 2 sentidos, pues desde arriba, con unas instituciones sólidas que vigilen, que se creen una suerte de bloque de búsquedas especializadas en las diferentes instancias para buscar esos corruptos de cuello blanco, por supuesto, pero también yo quiero decirles algo, y es que para que haya corrupción se necesitan varios, y también en muchos procesos de contratación con los privados se prestan para permitir unos procesos corruptos que finalmente van en contravía de la sociedad. Entonces desde arriba hay que darle muy duro y debe haber rechazo social, pero aquí somos tan tontos en Colombia que los mismos que se han robado la salud, la educación, el internet de los niños, a las siguientes volvemos y votamos por ellos. No tenemos capacidad de castigo y de muerte política para esas personas que lo han hecho mal. Hay que castigarlos con la muerte política, y por eso les decía que ustedes tienen que jugar un liderazgo especial. Y es que no pueden ni dejarse inutilizar, sino también no hay que pedirle a nadie permiso para que participen. Tienen que organizarse, tienen que participar desde la base, tienen que estar en los cabildos, en las diputaciones, en las alcaldías. Y también yo quiero señalar algo que nosotros necesitamos desde la escuela y desde el hogar. O sea, hay que formar a los niños en principios éticos y en principios de tomas de decisiones, para que esa corrupción que se ve en las altas esferas de la sociedad a veces también se ve en lo mínimo, en las actuaciones personales y en las actuaciones cotidianas de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Cuando no respetan una fila, cuando no respetamos un semáforo, cuando nos pasamos por alto la cola, estamos generando unas prácticas que no son adecuadas y que finalmente nuestros niños y nuestros jóvenes creen que no son malas cuando se pasan las normas y las reglas, y luego van a tener una visión como adultos de permisivos para cometer actos ya a mayor escala que jamás podemos tolerar. Entonces, formación ética pública y atacar la corrupción desde arriba y también desde lo comunitario. Muchas gracias. Nos hacen señales por todos lados que ya estamos en el tiempo. Tú también estabas complicado por los tiempos. Elige una de las preguntas o reflexiones. La segunda pregunta, lo malo es que me falta la señora que ha salido. Pero bueno, solo quería hacer una pequeña puntualización sobre lo anterior, lo que ha comentado Luis, porque ha cargado sobre Colombia, y no sé si sirve de consuelo, pero es algo que compartimos muchos países y es del mundo, y ahí sí, no sé si la madre patria dejó algo de eso, porque desde luego compartimos esa realidad, ¿no? Y digo la madre patria porque aquí he escuchado a mucha gente decirlo, ¿no? Porque
lo considera así. No, sobre la segunda pregunta, lo que comentaba la señora, que decía que sentía muchas veces cómo eran utilizados, ¿no?, en los procesos y que más bien se mide el éxito de los proyectos por el número de personas que participan, ¿no? Yo diría que eso no es un buen indicador de la participación. O sea, el que haya mucha gente asistiendo no quiere decir que haya mucha gente siendo consciente de lo que está haciendo, no quiere decir que haya habido un proceso de reflexión detrás que lleve a una buena toma de decisiones. La democracia participativa, lo que conlleva, o una de sus principales características es esa, es la reflexión, la deliberación. Se hace un mal uso de la palabra, del término democracia participativa. De hecho, era una de las cosas que tenía como preparadas en la ponencia, porque para mí una de las debilidades de la democracia participativa es ese mal uso que se hace. Por lo que comentaba antes, hay campos acotados a la democracia participativa, nos ponen muchas veces a dedicar nuestro tiempo a trabajar sobre cosas que en realidad no nos influyen tanto en la vida cotidiana. Hay cosas por ejemplo, no se pone en duda el modelo de las ciudades, que hoy día las ciudades quieren atraer inversores, quieren atraer turistas, y muchas veces estamos haciendo democracia participativa en los barrios, pero la mayor parte de la inversión nos la llevamos al centro de las ciudades, que es donde van a venir los turistas, y compiten las ciudades entre sí a ver cuál tiene un mejor aspecto para el inversor. Incluso eso hace a veces, y para el turista, hace que se oculten problemas reales. A veces no podemos hablar de la violencia, o se intenta no hablar de la violencia para no espantar al turista, o para no espantar no se habla de muchos de los problemas reales para no espantar al inversor, ¿no? Una democracia participativa real debería tener ese tema como un tema fundamental, por muy difícil que sea tratarlo. Tenemos campos acotados y luego aparte pues se hace un uso, no sabría cómo llamarlo, qué término ponerle, pero bueno, es verdad que se hace un uso de la democracia participativa en la que es verdad que al ser muy atractiva y al mover mucha gente pues facilita mucho hacerse fotos con mucha gente, y eso per se no es democracia participativa. Entonces habría que tener mucho cuidado, hay que repensar. Yo de hecho, y es una de las cosas en las que hablamos en aquellas jornadas que os comentaba, decíamos, vale, hablamos continuamente de la formación para la ciudadanía en participación, vale, pero hay que hacer escuelas para los técnicos también, hay que hacer escuelas para los políticos, porque si no a lo mejor llegamos a unas conclusiones que luego no podemos defender delante de los técnicos, porque ellos es, bueno, que me den un resultado y yo luego lo repensaré, a ver qué hago con eso. Habría que hacer un trabajo muy importante al interior de las instituciones para que también acepten y sepan de verdad cuáles son las reglas del juego. Y bueno, no me extiendo mucho más, que se podría, pero... Sí, por cierto, el tiempo ha sido nuestro enemigo, pero también nos hemos aprovechado, ¿eh? Nos dieron 40, 45 minutos, llevamos largo más de una hora. Sí, es verdad, fue más una reflexión, pero tu comentario sobre ello. Claro. Yo creo que hay algo que atraviesa las tres intervenciones, que es la pregunta, ¿quiénes y desde dónde se puede construir democracia? Bueno, tenemos muchos, no todos, digamos, políticos corruptos, una institucionalidad que muchas veces no colabora para que se construya, digamos, participativamente los procesos, pero yo terminaría precisamente diciendo, miren, la palabra que nos ha convocado, que es democracia, nos da la respuesta, ¿no? ¿Qué es democracia? Es el gobierno del pueblo, ¿no? El demos griego es el gobierno del pueblo. Claro, la cosa es quién es el pueblo. Entonces Rancière, en un pensador político contemporáneo, nos dice, bueno, nos hacemos pueblo cuando participamos en los espacios instituidos, cuando creamos organización comunitaria, cuando nos movilizamos, cuando actuamos, cuando cuestionamos, es decir, cuando, digamos, cualquiera de nosotras, de nosotros, individual, pero especialmente colectivamente, digamos, proponemos, gestionamos, consultamos, hacemos veeduría, allí nos hacemos pueblo. Entonces, digamos, democracia participativa sería una redundancia si desconocemos que la democracia es participación del pueblo. Entonces creo que ese es el desafío, seguir construyendo, digamos, democracia desde todos los espacios, desde todas las prácticas y obviamente, digamos, sabiendo que también recogiendo lo que ha circulado hoy,
que eso requiere convergencias, requiere alianzas, requiere acuerdos, requiere diálogo. ¿Por qué? Porque siempre, digamos, al interior del pueblo, al interior de la política, al interior de las sociedades, pues hay diferencias, hay posiciones, hay intereses diferentes, que no podemos desconocer, pero creo que a los colombianos sí nos toca aprender que hay que tramitar esas diferencias, esos conflictos, de una manera convergente y constructiva. Entonces la democracia es, lo dice otra persona, es no antagónica, sino agónica. Nos toca cada día, con cada gotica, con cada trabajo, ir ayudando a construirla. Alfonso, ¿qué te puedo decir? Gracias. Los alcaldes, aunque ustedes no lo crean, ni en Chile ni en Colombia, no lo mandamos todos, nos dan órdenes. Tenemos que parar acá. Solamente darle las gracias a cada uno de ustedes. Gracias por estar acá, gracias por participar. Estamos convencidos, mayor participación es igual a democracia, es igual a salud, a menos cesantía, a menos hambre, a más trabajo, participación y nada más que participación. Muchas gracias, que Dios los bendiga y un aplauso para nuestros invitados que realmente estuvieron fantásticos.